Buenos días, bienvenidos a todos al primer webinar de comunicaciones estratégicas para el sector TI del año. Me presento, yo soy Alfredo Bermejo, soy el nuevo director de comunicaciones de la Federación. Estamos con el conferencista en este momento dispuesto a iniciar el webinar. Queremos hacer pruebas de sonido primero, entonces si nos pueden colaborar por favor confirmando por la plataforma de GoToMeeting si tienen algún inconveniente en el sonido o si el sonido les está llegando bien, les agradecemos. Karen Romero, Viviana Aragón, Lina Rivera, Victoria Eugenia, vale, mil gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna dificultad o todo el día? Perfecto. Bueno, el señor Víctor Solano es comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana. Él ha sido periodista de las secciones Computadores y Tiempo de Ciencias del periódico El Tiempo, gerente editorial para América Latina de la revista Business Technology, editor de tecnología y de reportajes especiales de la revista Cambio, ha sido editor general de la revista Intercambio y columnista del diario Publímetro. También ha escrito para la revista Semana y para la revista mexicana 3.0. Sin más preámbulos, los dejo con Víctor Solano. Abriremos una sección de preguntas 10 minutos antes de finalizar el webinar. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, este webinar. Para mí es un honor dirigirme a esta audiencia y bueno, arranco comenzando con un paréntesis. Anoche de pronto algunos de ustedes pudieron escucharme en el programa Hora 20 de Caracol Radio. Estábamos hablando sobre un movimiento que de alguna manera estamos haciendo que se llama No Bloqueo Apps, como esa etiqueta en Twitter. Y bueno, estamos tratando de que precisamente quede sobre la agenda pública la discusión sobre la necesidad de que no se bloqueen las aplicaciones como una solución al problema de transporte, de movilidad, a ese tema legal que en este momento se discute, por una acción popular interpuesta por el Ministerio de Transporte ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Creemos que esto dejaría un antecedente muy grave que perjudicaría la desarrollo de aplicaciones en Colombia, un país que solamente por desarrollo de aplicaciones ha generado 83,000 empleos en los últimos años y pues obviamente dejaría un antecedente muy grave y desestimularía el desarrollo. Entonces, pero ese era pues el paréntesis. Hoy lo que nos convoca, y agradezco la invitación de FedeSoft, es para compartirles un modesto conocimiento que he venido construyendo en los últimos años sobre el tema de comunicación, reputación digital y cómo ese momento del usuario es tan importante y para nosotros como compañías es clave que podamos entender esto. Bueno, un segundo. Bien. Bueno. Digamos que voy a pasar por la presentación, porque ya de alguna manera eso ya lo compartieron. Igual mi intención es compartirles la presentación. Yo se la dejo a FedeSoft para que, como ellos consideren convenientes, pues puedan distribuirla entre todos los asistentes a este webinar. Comentarles un poco, más bien que soy socio fundador de Intacto Comunicaciones, una compañía que tiene 12 años ya en el mercado. La imagen que están viendo es de los clientes actuales, pero tenemos pues una muy amplia experiencia en hacer comunicación corporativa para compañías de tecnología. Pero bien, no vinimos a hablar ni vine a hacer una venta, ni más faltaba, vine a compartir, como les decía, lo poco que sé sobre este tema, para ver cómo articulamos conocimientos, experiencias,
a lo largo de esta hora en que nos vamos a reunir. Les traigo a colación estas imágenes, que las traigo no solo porque son bonitas, porque son vintage el diseño. Esto fue un ejercicio de una agencia de publicidad en Sao Paulo, en Brasil, donde ellos pensaban, bueno, ¿cómo habría sido la publicidad para hablar de las redes sociales si hubiesen nacido en los años 50, en la época de la posguerra? ¿Cuáles habrían sido esos atributos, esas promesas de valor de compañías como Facebook, como Skype, como Twitter o como YouTube? Pues bien, no los traigo, repito, solo como bonitos, sino porque nos dan un mensaje contundente. Y es, no, las plataformas sociales no están desde los años 50. Están relativamente hace poco, hace unos 9, 10 años, a lo sumo las más antiguas, y aún así nos están dando una bofetada en la cara. No sabemos usarlas bien de manera personal y por ende nos generan muchas más inquietudes para un uso corporativo. Por supuesto, les traigo como curiosidad esta imagen de cómo la corporación Rand pensaba también en los años 50 lo que podrían ser las computadoras que usaríamos en el año, para entonces, que se veía muy lejano, año 2000. Afortunadamente, pues esto no ocurrió, no teníamos este tipo de equipos en nuestros hogares. Nos habría tocado dejar de tener sala o tener carro para meter esto en el garaje. Pero esto sí nos da un mensaje y es cómo la informática, y ustedes lo saben mejor que nadie, se coló en nuestras vidas al punto de transformarse, al punto de pensar en que la web definitivamente está de nuestro lado, de que hay una generación de los llamados nativos digitales de los que habló Prensky hace más de 15 años, y para quienes tenemos que pensar mucho de nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque indudablemente no solamente comunicamos para las organizaciones y no solamente comunicamos para pares, sino que nuestros hijos, sobrinos, hermanitos menores pueden ser prescriptores de los bienes, de los servicios, de las aplicaciones, del software que nosotros vendemos. Pero indudablemente quiero hablar de cómo hay una rebelión del superusuario. Un usuario que no tiene capa y espada, pero es un usuario que definitivamente tiene unos, entre comillas, superpoderes. Y me gusta mostrar esta gráfica porque muestra un poco qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Donde ustedes ven a la derecha cómo ha habido, o en la parte superior, unos medios tradicionales que se han encargado de observar el mundo y de transmitirles o publicar a grandes audiencias sus visiones del mundo. Pero ¿qué ha venido ocurriendo? Si ven la flecha de la derecha, un desplazamiento hacia el consumidor que ahora tiene parte del control en la era de la información. ¿Y por qué? Porque aparece todo este concepto de social media, los podcasts, los videoblogs, los foros, los wikis y todas estas plataformas 2.0 como Twitter, como Snapchat, como Instagram, Facebook, etcétera, ¿sí? Ahora, la gran diferencia es lo que ustedes ven en el cuadrante inferior izquierdo, todo este consumo social. Esa gran audiencia se atomiza y se convierte en nanoaudiencias, prosumidores, tanto reciben contenidos como los producen. Y esto es clave para entender cuál es nuestra posición frente a esas compañías. Estas palabras que ustedes ven aquí son los que yo llamo coloquialmente los verbos Plaza Sésamo. En otras palabras, son los verbos que están describiendo lo que significa esta era de la información. Y esta gráfica, esta suerte de pétalos, lo que nos muestra es que hay prácticamente una muy buena cantidad de servicios, de compañías, de emprendimientos que por cada necesidad están generando una oferta de valor. Así para cada cosa, para wikis, para gamificación, para geolocalización, para gestación de comunidades. Todas ellas
y muchas más que no alcanzan a salir, están surgiendo en esta nueva economía. Y por supuesto porque la clave es la movilidad. El dispositivo móvil convierte a la calle en protagonista, donde dispone de una gran amplitud de recursos en los dispositivos, todo tipo de aplicaciones, donde allí precisamente ustedes seguramente están viendo nuevas oportunidades para el usuario final y para las compañías. Y suelo decir que incluso ahora podemos tener como beneficio que se pueden hacer y recibir llamadas, ¿no? A veces se nos olvida que esto hace parte de la comunicación con los móviles. Y quizás gracias a esa convergencia no tenemos que vernos como este personaje caricaturesco de la imagen, con todo lo que habríamos tenido que cargar hace más de 20, quizás 30 años, tendríamos que haber tenido un furgón para cargar lo que hoy tenemos en un bolsillo. Esto de alguna manera nos plantea desafíos. ¿Cómo en la parte de la izquierda está toda la institucionalidad? Están las organizaciones, las universidades, los colegios, las autoridades, el gobierno. Y al lado de la derecha ven ustedes a ese usuario, consumidor, comprador, prospecto. ¿Cuál es el desafío de las organizaciones? Tratar de alcanzar a ese usuario que es esquivo, que no es fiel, que se desplaza a través de muchas variables como el precio, pero también otras ofertas de valor. Y eso es lo que cada uno de ustedes pues tiene que entrar a evaluar de acuerdo a lo que su compañía, su marca ofrece. Y en esto, indudablemente, un desafío es cómo hacernos notar, cómo vernos diferentes, cómo las compañías, que muchas ofrecen servicios muy similares, pueden pasar la línea de meta más rápido que otras, o primero, o con mayor certeza, o con mayor profundidad. Y en esto es fundamental el tema de la reputación. Ven ustedes allí dos flechas antagonistas, una señala intención expresa y otra la conducta. Bien, el problema de la reputación es cuando justamente se da este conflicto, cuando la intención, es decir, lo que yo digo, va por un camino diferente a cómo me porto, a cuál es mi conducta. Allí es donde las marcas sufren. Y en eso hay que distinguir cuáles son los pilares de la reputación. Primero, podría decir uno un estadio que es la identidad, otro estadio que es la imagen, para finalmente llegar a uno de reputación. ¿Qué es la identidad? Que es distinto a la imagen. La identidad es ese conjunto de símbolos que una organización utiliza para identificarse ante sus distintas audiencias. Es fundamentalmente la esencia, mientras que la imagen es esa impresión mental que se produce en la audiencia con la identidad que yo procuro transmitir. Le voy a un ejemplo sencillo. Las compañías de flotas de buses, por ejemplo, ¿qué ponen en su identidad, en su logo? Imágenes, por ejemplo, de gacelas, imágenes de liebres, imágenes de animales que transmiten desde la identidad algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es la imagen. Ah, bueno, ¿cuáles son los sinónimos de la gacela, los atributos? Pues la velocidad, la rapidez. Ninguno de ustedes, creo yo, se subiría a una flota, a un bus, cuyo logo sea una tortuga. Esto es un poco el juego entre identidad e imagen. Y finalmente la reputación es ese juicio de valor en donde los públicos entran a mirar qué es lo que conocen de la empresa versus lo que la empresa dice y al final toma partido. Esto es lo más complejo, es la percepción que al final se tiene. Y ahí es donde mi invitación. ¿Ustedes qué percepción sienten que está generando su marca, su compañía? La identidad no basta.
La identidad es todo lo que ustedes pueden controlar en la papelería, en la fachada del edificio, en los uniformes, si los tienen, de las personas que trabajan con ustedes. Pero eso no es suficiente. Luego viene que esa identidad haya sido muy bien construida para que genere una buena imagen y para que al final, con la reputación, que yo puedo tener muy bien identidad de imagen, pero si mi reputación o mis actos mejor son contradictorios con la ética, por ejemplo, mi reputación pues se lesiona. Otra forma de verlo, una cosa es lo que somos como marca, luego viene la capa de lo que decimos y finalmente cómo lo decimos, porque allí es donde la comunicación es supremamente clave. Las compañías suelen tener un discurso sólido, pero no necesariamente eso significa claro, no necesariamente significa asequible a las audiencias. La reputación, finalmente, también me gusta en esta gráfica señalar cómo justamente antes las organizaciones solo hacían una comunicación de marca porque los medios no eran interactivos. Entonces buscaban sencillamente controlar la imagen. Pero empieza a aparecer Internet y empiezan a aparecer los influenciadores, los líderes digitales de opinión, los medios digitales convencionales pero con relato digital. Y allí se tiene que pasar de la imagen de marca a la reputación online como gran objetivo. Ya de dejar de tratar de controlar la imagen a ver cómo gestionamos la reputación. Porque ninguno de ustedes puede controlar a las audiencias. Sencillamente puede monitorearlas. Sencillamente puede buscar orientar. Pero las audiencias que hoy acceden a muchas más fuentes de información no tragan entero. Así de sencillo. Los medios son interactivos. Conversan, dialogan, critican. Las audiencias no tienen la obligación de ser políticamente correctos. Y esta otra gráfica habla un poco de cómo puede ser un manejo para el diseño de un plan de comunicación digital en donde cada organización tiene que definir si los objetivos están en crear, en mantener o en defender la imagen que se produce. Luego una siguiente capa de la estrategia de involucramiento o engagement, donde se tienen que definir algunas acciones, como escuchar, como dialogar con esas audiencias, contestarles, buscar cambiar percepciones. Luego viene otra capa, un poco más operativa, que es la de la gestión, en donde yo puedo hacer algo con los contenidos, pero otra acción con la participación, cómo mis audiencias participan y se involucran dentro de la experiencia, que es lo que vamos a ver en la siguiente capa, que es la que se dice plan de acción. Allí puede haber distintas acciones, desde la generación de ese buzz o ruido, que eso puede buscar la notoriedad de una compañía, o está también lo encaminado al posicionamiento en buscadores, todo lo que ustedes han oído hablar de SEO, Search Engine Optimization, la generación de relaciones online, y esto es todavía mucho más profundo, porque es lo que ustedes hacen con las audiencias, donde pueden empezar a buscar líderes de opinión que hablen de los temas en los cuales sus desarrollos están, y buscar con ellos una gestión de la experiencia online. En otras palabras, que esos líderes de opinión, que esos periodistas que tienen una presencia digital importante, puedan probar los servicios y hablar no a partir de un comunicado de prensa que les envíe sus agencias de relaciones públicas si la tienen. No, cómo prueban el producto. Ayer, por ejemplo, estuve en el lanzamiento de un nuevo celular. Hace unos años, sencillamente nos habrían enviado un comunicado de prensa
Hoy, sencillamente, las marcas, los fabricantes entienden que eso no basta, que los líderes de opinión hablan a partir de la experiencia, de cómo les fue, incluso de la acción del unboxing, cómo se saca el celular de la caja, con qué viene, qué tipo de accesorios, cuál es la presentación, cómo si la guía de inicio rápido viene a color o viene en blanco y negro, toda la experiencia. Al punto, les comento las anécdotas, hay testers, hay youtubers que prueban los celulares, que cuando se los regalan, lo que hacen es que los sacan de la caja, se paran y a 1 metro del piso dejan caer el celular contra el piso, con el objetivo de después ver cómo se afectó, si se rompió, si se desportilló en una esquina, y eso lo graban en YouTube. Y sobre eso hacen la reseña. Entonces estamos hablando de que la cantidad de contenidos que producen los generadores, los líderes de opinión, pues va por todos los formatos, desde texto hasta video, hasta audios en Spreaker, como programas de radio, y esto habla de la experiencia online. Y finalmente está el estadio de la gestión de la crisis. Toda compañía es susceptible a sufrir crisis, pero lo que una empresa debe hacer es pensar los escenarios posibles de la crisis para que no la agarre desprevenida. Y en esos escenarios pensar cuáles son las pautas de acción. En Intacto lo que hacemos, por ejemplo, es que llegamos a las compañías y diseñamos el plan de crisis, conformamos un gabinete de crisis con personas claves de la organización, que pueden estar desde lo jurídico, desde ventas, desde la operación, marketing, recursos humanos, dependiendo. Y se diseña un plan con el cual se piensan mensajes claves para cada crisis posible, cuáles serían las plataformas de comunicación, cuáles son los tiempos de respuesta, cómo van a ser los roles de los miembros del gabinete de crisis, y de esa manera una crisis se responde asertivamente en el tiempo más pertinente, y incluso a veces puede ser no responder o no responder por lo menos de las formas convencionales. Quiero llegar a esa capa final de los resultados, la diferencia entre notoriedad y notabilidad. Son dos cosas diferentes. Toda compañía puede ser notoria, es decir, darse a conocer, ser visible. En cambio, la notabilidad tiene que ver con, además de ser notorio, tener una reputación positiva. A lo que cada uno de ustedes le debe apuntar es a que su organización no solo sea notoria, sino notable. Es preferible no ser tan notorio a lo largo del tiempo, pero ser notable en determinados momentos de la vida. Otras reflexiones. Se necesitan aproximadamente 3 años y medio para recuperarse totalmente en la reputación. En otras palabras, la reputación se puede destruir en segundos, aunque se construya en años. Una empresa necesita aproximadamente de 7 años para pasar tan solo de buena a excelente reputación, según James Collins. Y indudablemente, por eso les decía, el tema de SEO, de cómo aparecen en los buscadores, es fundamental. Un estudio señala que el 85% de los usuarios, por ejemplo, no pasa del primero al segundo pantallazo de resultados en Google. Eso pues es complejo, porque es saber si la compañía de ustedes, cuando están buscando una categoría específica de servicio, de bien, aparecen esos primeros 10 resultados. Solo ese 15% pasa a un segundo pantallazo, y ni hablar de los terceros, cuartos y otros pantallazos de resultados en Google. Una práctica con la cual se puede combatir una mala reputación es precisamente reinstalando la imagen en línea vía SEO.
compañías que tienen crisis en comunicación porque sale un artículo en algún medio digital hablando mal de ellos. Una de las cosas que pueden hacer, además de solucionar el problema, por supuesto, es generar más contenidos positivos y desde terceros, desde líderes de opinión, desde medios de comunicación. No basta que sean contenidos dentro del sitio web de la compañía. No, tienen que ser terceros que a su vez tengan una buena reputación. Esos contenidos se irán instalando en la parte superior de los resultados de búsqueda. Y así, por supuesto, el resultado negativo va bajando, hasta que el objetivo sea que desaparezca del primero y mucho mejor del segundo pantallazo. En esto hay que hablar de otro tema que es el de las relaciones públicas 2.0, PR 2.0. Y eso es precisamente un poco como nuestras audiencias son las que hablan de nosotros, no solamente nosotros. Voy a mostrar unos ejemplos. Chevrolet, por ejemplo, hizo una campaña que se llama On the Road Again. ¿Qué hizo? Invitó a un bloguero a que probara su nuevo Chevrolet Cruze. Para ello le dijo, ¿por qué no se va con su novia desde Bogotá hasta el Cabo de la Vela en La Guajira durante una semana con todos los gastos pagos? Nosotros, Chevrolet, pagamos todo. Los mejores hoteles en el camino, todas las comidas, todos los refrigerios que quieran, si quieren hacer excursiones cuando pasen por Panachi, por ejemplo, y así sucesivamente, que tuvieran una experiencia de vida, pero el objetivo era que ellos documentaran toda esa experiencia en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y así lo hicieron. Por supuesto, cuando ellos iban pasando, por ejemplo, por el Parque Nacional del Chicamocha o por el Cañón del Chicamocha, hacían un video y podrían salir diciendo, qué maravilla de paisaje, esto es una belleza, fantástico. De pronto hacían 8 o 9 publicaciones así. De pronto la 10ª publicación decía, y aquí voy subiendo en 4ª velocidad tranquilo. Ese era el tweet que le interesaba a Chevrolet. Pero si Chevrolet hubiese cometido el error de pagarle solamente por ese tweet a este líder digital, esto no habría tenido enganche, no habría tenido engagement, no habría tenido una audiencia. En cambio, esto tuvo una audiencia enorme de personas que seguían una crónica de viaje. Todas las experiencias, cómo les fue, si se indigestaban comiendo un tamal, pero asimismo, cómo les iba en su tránsito por las carreteras con este vehículo. Eso se convirtió en una historia. Y eso es lo que invito yo a que piensen cada uno de ustedes. Eso es lo que acompaño normalmente a mis clientes. ¿Cómo pasamos de hablar de una marca a convertirnos en historias agradables de leer o de ver o de oír? Por supuesto, Nokia, ProSport y hoy muchas organizaciones contactan a líderes de opinión para que generen esos contenidos porque tienen mayor credibilidad. Piénsenlo de ustedes mismos. No es tan bonito que uno hable de sí mismo como sí lo es cuando un tercero habla bien de mí. Eso genera mayor credibilidad y eso es lo que se busca con todo este concepto de storytelling. Es decir, cómo contar historias, cómo volver a las marcas y a las organizaciones grandes relatores, narradores llamativos, interesantes. Y obviamente lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y cuál es mi historia? ¿Cuál es la historia que tenemos que contarle a las audiencias? Esta, por ejemplo, esta imagen es de una historia. Algún día la Fundación Telefónica, que trabaja o que tiene el tratamiento del trabajo, de ir en contra del trabajo infantil, nos invitó a unos líderes de opinión a una escuela que ellos patrocinan en Ciudad Bolívar. Esta imagen a mí todavía me produce escalofríos. Cada uno de los niños que ustedes ven allí es cabeza de familia y no trabajan en elegantes agencias digitales o en compañías de software.
o en bufetes de abogados. Cada uno de ellos trabaja en los chircales, es decir, donde se hacen los ladrillos. Ese día, la Fundación Telefónica lo hizo un sábado, nos invitó a nosotros, prácticamente tuvo que arañarle estos niños a las ladrilleras. Y yo no creo que haya un trabajo más duro que el de trabajar en una ladrillera. Imagínense 15 horas diarias consumiendo, aspirando los vapores que se producen en esta manufactura. Y a ellos los contratan de manera ilegal porque son como una especie de esclavos baratos, de enanitos además, baratos. No les pagan ni siquiera el salario mínimo, les pagan el día que trabajen sin ninguna seguridad social. Ese día nosotros fuimos invitados a estar con ellos. Nos preguntaban, ¿y ustedes qué quieren hacer con ellos? Algunos dijimos, no, queremos darle clase de matemáticas o de geografía. Cuando a mí me preguntaban, yo les dije, yo quiero jugar con ellos en el recreo, por una razón sencilla. Ellos no tienen el derecho a ser niños, no los dejan ser niños. Si ellos, el día que no trabajan, ese día sus hermanitos y su mamá no comen. Este día que compartimos allí, cuando nos subimos al bus en el que nos llevaron, todos nos desgarramos llorando. Y con mucha indignación empezamos a generar contenidos sobre lo que tiene que hacer el país o lo que creemos que debemos hacer como país para estar en contra del trabajo infantil. Después le pregunté a la de Relaciones Públicas de la Fundación Telefónica, venga, ¿cómo fue el retorno de inversión de esta acción? Y me decía, Víctor, fue así de sencillo. Nosotros alquilamos un bus, les compramos los refrigerios, que fue una cajita de jugo Hit, con un pequeño sándwich y unas papas fritas. Todo eso no nos costó más de 3 millones de pesos. Muy bien, ¿y en cuánto lo ven precisamente el retorno de inversión? Víctor, si hubiésemos tenido que pagarles a cada uno de ustedes por los contenidos que generaron durante una semana, con tweets, con videos de YouTube, con posts en sus blogs, habríamos tenido que pagar más de 300 millones de pesos. Entonces allí hay un ejemplo clarísimo de retorno a la inversión, de una marca que en lugar de enviar comunicados de prensa, generó una experiencia alrededor de su trabajo en responsabilidad social. Entonces, los invito a que cada uno de ustedes también piense cuáles son los programas, si los tienen ya, de responsabilidad social y cómo esto puede convertirse en una historia. Los que estaban allí no eran periodistas, eran líderes de opinión que son fuertes en sus respectivas redes sociales, personas que son desconocidas, entre comillas, para los grandes públicos, pero que tienen una gran tracción dentro de sus círculos de influencia. Por supuesto, todas las marcas deben definir qué tan blindadas están, qué tan fuertes pueden ser para una experiencia digital. Creo que esta imagen de ya saben qué marca habla por sí sola. Bueno, ¿qué dicen las marcas? Este es un ejemplo de hace ya varios años de lo que le pasó a Dell, donde un bloguero publicó un artículo donde comenta, no me fue bien con Dell 2. Empezó a recibir comentarios de otros bloggers insatisfechos. El caso, por supuesto, llegó a tener una resonancia, y esto es clave entenderlo porque sigue ocurriendo en medios como el colombiano. Esto llega a los grandes medios. Las historias en redes sociales se pueden convertir en historias que, como en este caso, fueron recogidas por New York Times, por el Washington Post, o el Wall Street Journal. Y esto generó una merma significativa en los ingresos que había estimado obtener Dell en el 2005. Y gracias a este tipo de cosas, las iconografías. Miren cómo el logo de Dell se convierte en Hell, infierno. Pues imagínense, eso creo que para una marca pues es devastador y lo comprobó este caso, esta historia. Y marcas que
se ufanan de ser pulcras, como Apple, por ejemplo, le pasó este tipo de cosas que descubrí. El óvalo en rojo lo hice yo, donde se muestra que se puede hacer eso y gratis. Otra vez vi a una usuaria que decía, oiga, ¿cómo es que a uno, quién maneja la cuenta de Aires que le contestan a uno con un no? Entonces utilicé una herramienta que se llama Between, que rastrea o rastreaba, esta ya no existe, pero existen otras similares, la conversación en Twitter entre esos dos usuarios, @Darlene Zambrano y @Aires Colombia. Y ahí, como ustedes ven, muestra todo el tracking, si se lee de abajo hacia arriba. Señores de Aires, ¿puedo comprar un pasaje con fecha abierta? Y ellos contestan con un no. Claro, hubieran podido decir sí, pero decidieron contestar no. Entonces, ojo, ¿cuál es? Me vuelvo al tweet. ¿Cuál es la audiencia de Aires para que contesten con un no? Aquí un mensaje clarísimo. Ojo con quién ponen ustedes en redes sociales. Esto es a veces cuando ponen, y lo suelo decir así, de community manager a un imberbe prepuber, millennial, que comunica a través de la marca como se comunica con sus amigos. Y esto es un error clave, gravísimo. Muchas veces ponen a un community manager joven, precisamente solo por eso, porque es joven. Porque ponen al sobrino del presidente de la compañía, porque el chino se la pasa en Facebook y no sale de allí. Ojo, que uno habite las redes sociales y que ni vaya a comer ni vaya al baño por estar en redes sociales, eso no lo convierte en un community manager. El community manager es un gerente de marca y eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, aquí otros ejemplos de usuarios, de errores que se dan en redes sociales. Y este, por ejemplo, que están viendo ustedes allí, es por el uso de bots, de robots, que generan respuestas a veces sin haber parametrizado muy bien ese banco de respuestas y pues genera este tipo de tweets que termina haciendo que pues todos los usuarios se burlen de la marca. O miren este otro. Si hay mujeres en nuestra audiencia, que estoy seguro que sí, Karim, por ejemplo, Victoria, que están viendo, pues yo creo que deben estar muertos de la risa o escandalizadas, no sé. Pero esta, por ejemplo, fue una marca de toallas higiénicas en México que pasó con total éxito del desconocimiento al desprestigio. Esto seguro se lo inventó un hombre, esta campaña. Es demasiado miope el community manager, que el estratega que se inventó esto. Porque no me imagino cómo serían esas fotos con mucho estilo que pretendían en esta campaña. Entonces, errores de tacto o errores históricos como este, en donde se hacen falsas analogías, el día que murió Steve Jobs, por ejemplo. El caso de Cine Colombia Style fue muy famoso, lean ese tweet. Julia Roberto y Tom Hanks protagonizan Larry Crown, la historia de un adulto que regresa a estudiar a la universidad y termina. Bueno, no sé si termina muerto de la risa, si termina casado o si termina la carrera. Lo cual que si termina la carrera, pues no tiene mayor gracia. Es la historia de un colombiano promedio. O sea, el tweet ya era muy malo, pero la gente se burló sobre todo por la escritura, la forma en que escribieron los nombres de los actores. Y obviamente fueron muy troleados, muy saboteados. El community manager abandona el puesto, se pierde durante una semana, se va con las contraseñas y Cine Colombia no tiene cómo contestarle a los usuarios. Esto pasó en el 2011. Y los usuarios empiezan durante 3 días a generar tweets en los cuales se burlan con ese hashtag, numeral Cine Colombia Style. Y la gente no trabajaba por estar viendo estos tweets hilarantes que mostraban pues toda la creatividad de los usuarios, ¿sí?
¿Qué hicieron? Finalmente contrataron a otra agencia que recuperó las contraseñas haciendo lobby con Twitter en San Francisco y lo que se les ocurrió fue que a todos esos usuarios que habían creado la tendencia en Bogotá los invitó a una premiere exclusiva para ellos, donde los recibieron con todo, les dieron maíz, gaseosas, los recibieron con unos dummies de Julia Roberto y Tom Hanks, y de esta manera los usuarios dijeron, bravo, buenísimo, se saben reír de sí mismos. Esto fue un manejo de crisis muy bien hecho en redes sociales. Por supuesto, invitarlos a que piensen en herramientas de comunicación como los podcasts, ¿sí? En donde es la oportunidad de que voceros claves de su compañía, ese ingeniero, esa persona de marketing o de operaciones o de desarrollo, que puedan llegar a ser referentes, que tengan una buena capacidad de expresión, pues podrían generar contenidos que conviertan a la compañía en referentes, precisamente, y obviamente eso termina traduciéndose en ventas. O utilizar herramientas como Periscope para la transmisión de sus eventos. Este que les estoy mostrando es de una estudiante de diseño de modas. Ella con su celular logra hacer la transmisión de un evento en el que sus compañeras desfilan sus creaciones para el examen final de su carrera de diseño de modas, consiguieron un barcito en el cual todos sus compañeros y familiares iban, consumían, al bar le interesaba, iba transmitiendo, y en la medida en que van recibiendo los comentarios de personas que van siguiendo la transmisión, la misma diseñadora va comentando, perfecto, claro que sí, siguiendo ejemplos similares, si alguien contesta desde Medellín y preguntan, ¿cuándo podremos tener por aquí en Medellín? Y yo podría contestarle, sí, vamos a tener mis diseños en el Centro Comercial El Tesoro próximamente, gracias por escribirnos. Esa persona inmediatamente empieza a disparar los corazoncitos, que son equivalentes a los likes, y se va gestando comunicación. Traslapen este ejemplo a lo que podrían ser los eventos de marketing de su compañía. Herramientas como Storyfy permite hacer seguimiento a una conversación. Ustedes pueden allí poner hashtags o palabras claves y ver qué se está diciendo en las distintas redes sociales. Esto puede ser muy útil para monitorear tendencias, para hacer informes. Ahora bien, pensando la estrategia, porque ya nos acercamos al final, básicamente algunos mensajes claves. No se trata de estar en todas partes, de estar en todas las redes, sino en las necesarias. Si su compañía se pone a abrir perfiles en cada red social que se les ocurra, pues eso incluso termina atomizando la presencia de la marca. Hay que estar en las claves. Hay que construir esa presencia en la red pensándola como edificios, como calles, como vehículos. ¿Qué son? Los mensajes, los medios y los momentos. ¿Cuándo comunican ustedes? ¿Entre semana? ¿En fin de semana? No es lo mismo publicar contenidos un viernes en la tarde que un lunes en la mañana, porque la disposición anímica del que está como audiencia es diferente. Y por supuesto, las compañías tienen que ver alrededor de la comunicación qué herramientas de comunicación van a utilizar. Si con el canal de distribución, con relaciones públicas, con advertising o publicidad y por supuesto qué componente le dan al social media, a las redes sociales. Muchos de ustedes muy seguramente gran parte de su inversión está en el canal de distribución, porque es el que le llega al usuario final, porque es el que llega dentro de ese ecosistema a los integradores, etcétera. Entonces, pensarlo muy bien, pero el papel sobre todo de los medios sociales es el de generación de demanda, lo mismo que las relaciones públicas. Así pues, la invitación es a que se conecten con la audiencia, a que piensen, por ejemplo, en indicadores de influencia como el Klaus, que es un indicador que mide
a cuánta gente influimos, cuánto conseguimos influirlo a través de retweets, de menciones, de comentarios, cuál es la relevancia de los que nos siguen, y eso lo miden en distintas plataformas. Por supuesto, hace unos años pasaba esto. Barack Obama, Justin Bieber, por ejemplo, tenían distintos niveles de influencia según cloud. Y Warren Buffett, que es el personaje de la mitad, el filántropo más conocido del mundo y uno de los hombres más ricos del planeta. Pero el algoritmo cambió. Y por supuesto, esto generó ciertas reacciones. Ahora bien, hoy ya aparecen nuevos jugadores como las plataformas de influenciadores. Fluid es una de ellas. Ustedes pueden entrar allí como compañía, inscribirse, y ellos les cobran a ustedes por una campaña que se las diseñan y preguntan, bueno, ¿cuál es el mensaje? Y ellos se encargan de ver dentro de un gran directorio de influenciadores cuáles son los más convenientes. Y a estos influenciadores se les paga por tweet, o por video, o por una campaña específica, porque prestan sus redes sociales y por ende prestan su credibilidad. Womi Ads es otra de estas plataformas. Clave para una compañía como las de ustedes es que identifiquen todo este mapa de audiencias. Los stakeholders son los públicos claves. Claro, no todas las compañías tienen todos estas burbujitas alrededor, tienen unas pocas, precisamente se trata de cuáles son los claves, pero allí, digamos, están mapeados en esta gráfica todos los posibles. Y pensar que en las redes sociales hay dos tipos de acciones. Las de la columna de la izquierda son las que vertebran la presencia, es decir, es lo básico, es lo fundamental. Cuando yo abro una página en Facebook para mi compañía, yo debo buscar conversar, generar enlaces, leer, escuchar, responder, publicar, replicar. Pero yo no me puedo quedar con eso. Como compañía, debo evolucionar hacia cómo dinamizo mi presencia. Y ahí es cuando pienso otra vez en relaciones públicas 2.0, eventualmente si hago descuentos, concursos, a quién sigo, si monto aplicaciones desarrolladas a la medida para estas plataformas, si hago publicidad, si doy regalos. Y otro mensaje clave, al fan no se le captura. Muchas veces de manera falsa y errónea se busca que una página, la página de la compañía de ustedes tenga muchos fans. Y la verdad, a mí eso no me trasnocha. Porque en cambio es una ansiedad en el que tiene la tarea de conseguir fans como sea y empieza a buscar capturarlos. El mensaje es, el fan nos encuentra. Cuando yo busco capturar fans, pasa esto. Esta imagen que ustedes están viendo es real de mi Facebook. Le tomé el pantallazo hace unos años, donde me invitaban al primer Congreso Internacional de Derecho Penal y al segundo simposio de medicina interna. Yo después le decía a este que me invitó al simposio de medicina, mira, si yo no voy a hacer el tumor que van a estudiar en el simposio, no veo de verdad cuál es el objetivo para que me invites. Yo voy a ser más bien parte de tus estadísticas negativas. Y este es un error, buscar invitar a todos mis contactos en Facebook para eventos, haciendo la convocatoria vía Facebook. No, yo debo invitar a aquellos que realmente podrían ir. Eso es de sentido común. Y por supuesto buscar construcción de comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad nos defiende, nos recomienda y nos escucha a través de esas acciones que estamos poniendo allí. Y por supuesto, lo que no se mide no existe. Hay que pensar en indicadores. Los grandes bloques son influencia, la actividad, el tamaño y la vitalidad. El tamaño o la actividad, perdón, es un indicador fundamental
de los sitios web. Pero para todos los demás, para redes sociales, aplican mucho mejor los otros tres indicadores. Es donde yo veo, sí, ahí el tamaño importa en cuanto al número de usuarios, de suscriptores, de followers, de fans, etcétera. Pero es más importante para mí el de la vitalidad y el de la influencia. Porque esos son los que dicen qué hizo mi audiencia con el contenido que yo le compartí. Y eso es mucho más importante. Un ecosistema digital podría tener muchísimas arandelas, muchísimas presencias digitales. Yo recomiendo que lo básico puede empezar por tener un sitio web oficial como el centro de la estrategia, tener a YouTube como un repositorio de contenidos, a Twitter para divulgar noticias, a Flickr también como repositorio de contenidos fotográficos y Facebook como un gran espacio de conversación. Ya sí le puedo sumar herramientas como el blog, como SlideShare para presentaciones en PowerPoint, e incluso, ¿qué dicen de nosotros en Wikipedia? Esa es una plataforma que suelen olvidar las compañías y que eventualmente hay que entrar a gestionar. Por supuesto, hay que generar, no me voy a detener en esta gráfica, pero hay que pensar en una estrategia cíclica donde se desarrollen las capacidades, se empiece con los objetivos, priorizándolos, definiendo las actividades, midiendo, enganchándose en la conversación, escuchando las audiencias y por supuesto aprendiendo para luego nuevamente empezar un ciclo de repensar objetivos. Así, grosso modo, lo importante es que las audiencias no sientan que lo que ustedes les dicen va a parar esta maquinita de sugerencias del consumidor, del cliente, sino que ustedes los están escuchando. Finalmente, esta reflexión, las redes sociales son otra carta de presentación de su organización, de su compañía. Ustedes deciden cómo van vestidos a esa fiesta. Entonces, pues muchas gracias. Quedamos abiertos a inquietudes, preguntas. Alfredo de Fedesoft está aquí para canalizar las inquietudes, los comentarios que tengan y yo con la mejor disposición para responder. Afiliados, ¿cómo están? ¿Alguno de ustedes tiene una inquietud sobre el tema que abordamos en este webinar? Tienen un panel de preguntas en GoToWebinar donde pueden escribir cualquier inquietud que tengan sobre lo hablado. Sobre la red de LinkedIn, ¿qué tal sobre la red de LinkedIn? Okay. Bueno, LinkedIn es una plataforma muy interesante. Yo la recomiendo especialmente para las organizaciones porque en esta red podemos pensarla como una especie de Facebook, pero corporativo. ¿Qué está ocurriendo en LinkedIn? Están ocurriendo varias cosas. La primera, los profesionales se muestran, los usuarios se muestran como profesionales y esto está generando oportunidades para reclutadores de recursos humanos y para los profesionales, por supuesto, de venderse como empleados potenciales o como consultores, como profesionales independientes. ¿Qué otras cosas están ocurriendo? Se están creando grupos de interés, con lo cual prácticamente les apuesto a que el tema que ustedes quieran ya es un grupo de discusión en LinkedIn. Puede estar, de pronto no está en español, puede que esté en inglés, pero en algunos casos hay de eso mismo en todos los idiomas y por muchos países. Y si no llegaron a encontrar ese tema, esa es otra gran ventaja. Ustedes pueden crear esa comunidad y volverse fuertes y volverse referentes. Yo recomiendo participar en esos grupos de discusión para generar preguntas, para aprender y para darse a conocer.
Bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Como están viendo en esa pantalla, pues están allí mis datos de contacto y con gusto, pues estaré atendiéndoles todas las inquietudes que puedan tener. Muchísimas gracias a todos.